Bueno, entonces en este video vamos a comenzar a hablar acerca del abordaje terapéutico del paciente con diabetes tipo 2. Entonces, ¿en qué consiste este abordaje? ¿En qué consiste el manejo? Lo más importante radica en tener las cifras de glicemia en metas. ¿Por qué? Porque esto se ha demostrado que disminuye las complicaciones, que es lo que finalmente termina matando a estas personas, las complicaciones de la diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuáles son estas metas? Las metas van a ser cuantificadas principalmente por la hemoglobina glicosilada. Entonces vamos a tener diferentes metas dependiendo del grupo etario al cual nos estemos refiriendo. Y los vamos a categorizar a su vez en si son pacientes de bajo riesgo, si son pacientes de un riesgo regular o si son pacientes de alto riesgo. Siendo entonces aquellos pacientes de bajo riesgo, aquellos que son recién diagnosticados, que son un paciente adulto, no embarazado, que tiene una alta expectativa de vida, todavía le queda mucho tiempo por vivir y que no tiene ninguna comorbilidad que implique un riesgo cardiovascular o un riesgo de hipoglicemia. Este paciente que apenas está desarrollando su enfermedad, podemos aspirar llevarlos a cifras de 6 a 6.5 de hemoglobina glicosilada. Al paciente que es regular, es decir, ese paciente que ya está diagnosticado con diabetes, que sí, que está haciendo cambios en su estilo de vida, pero que viene bien con un manejo en monoterapia, a ese lo podemos dejar en una meta de alrededor del 7% de hemoglobina glicosilada. Y aquel paciente que es de alto riesgo, que es el paciente que ya es anciano, que ya tiene una diabetes de larga duración, que tiene alto riesgo de hipoglicemia, que ya tiene otras enfermedades y que tiene riesgo de complicaciones, podemos ser un poco más tolerantes con la meta y dejarla quizá en un 8%, ya que este tipo de paciente suele tener una baja expectativa de vida. Y digamos que las consecuencias beneficiosas de tener las glicemias en metas se ven a largo plazo. Entonces realmente ya no le quedaría mucho tiempo a este paciente, no puede, lo estamos sometiendo a un riesgo de una posible hipoglicemia, mejor dejémoslo en estas metas cercanas al 8%. Ahora la pregunta es de dónde salen todas estas metas. Además, si uno se fija, un límite de 6 sería algo así como lo que se encuentra dentro del rango prediabético, ¿no? ¿Por qué no llevarlos a donde deberían ser normales? Entonces todo esto data de algunos estudios que se han hecho a lo largo de los últimos 20 y 30 años, donde sus referentes más importantes, quizás el estudio UKPDS, hecho en el Reino Unido, donde nos dimos cuenta con este estudio que el control de glicemia era capaz de disminuir las complicaciones microvasculares, pero no disminuía la mortalidad. A su vez, el estudio nos mostró que el control de las cifras hipertensivas era inclusive más benéfico que controlar la glicemia, ya que este sí mejoraba tanto las complicaciones microvasculares como macrovasculares y a su vez también disminuía la mortalidad. A partir de este estudio surge una hemoglobina glicosilada ideal en un valor de 7%. 10 años más tarde de que saliera el primer UKPDS, sale el posintervención donde afirman que en efecto sí puede haber una disminución de la mortalidad por cualquier causa y mortalidad relacionada a diabetes y que inclusive se documenta la disminución de complicaciones macrovasculares como el infarto agudo de miocardio. No obstante, este estudio ha tenido bastante controversia y finalmente las conclusiones a que se han llegado es que aún todavía no es claro afirmar si verdaderamente se disminuye la mortalidad y las complicaciones macrovasculares. Por otra parte, tuvimos otro estudio, el ACCORD, que el ACCORD nos mostró que si llevábamos las cifras de glicosilada por debajo del 6%, nos aumentaba la mortalidad. Entonces, a partir de estos estudios nacen esos rangos tan puntuales que estamos nombrando, siendo la cifra mínima de glicosilada 6% y la cifra máxima del 8%. La cifra del 8% sale de la Sociedad Americana de Geriatría, quienes, a partir de diversos estudios, consideraron que era el valor más apropiado para los pacientes que se encuentran dentro de esta edad. Ahora, ya teniendo en cuenta y conociendo cuáles son estas metas a las que debemos llevar a nuestros pacientes en glicemia, preguntémonos cómo lo vamos a hacer. Entonces, los dos pilares del manejo de la diabetes tipo 2 tienen que ser los cambios en el estilo de vida y la farmacoterapia. Los cambios en el estilo de vida van a ser precisamente esos que habíamos estudiado durante el video de prediabetes. Si no lo has visto, te invito a verlo, ya que ahí hablamos de cuál es el manejo de cambios en estilo de vida, es exactamente el mismo. Y el de farmacoterapia, que ese sí, a pesar de que ya vimos los antidiabéticos, no hemos visto cómo vamos a abordar a ese paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que acabamos de diagnosticar de diabetes tipo 2 con esos exámenes de diagnóstico que ya hemos hablado después de un tamizaje o después de que lo sospecháramos por su sintomatología,
Vamos a ver qué resultados obtuvimos. Entonces, si ese paciente que nosotros acabamos de diagnosticar tiene una hemoglobina glicosilada que está debajo de 9%, quiere decir que ese paciente se puede beneficiar de una monoterapia con el agente ideal que es la metformina. Ahora, si lo que nosotros tenemos es un paciente que tiene desde el inicio unas cifras de glicosilada que se encuentran entre 9% a 9.9%, ese paciente se va a beneficiar de terapia dual. Esto lo demostró el estudio Verify. Entonces, ¿cuál va a ser la terapia dual? ¿Cómo vamos a hacer para escoger eso? Entonces, realmente la guía americana lo que nos dice es, vea, eso depende de cuáles son las condiciones de su paciente, tanto físicamente hablando como socialmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? En un paciente ideal en el que contamos con el dinero suficiente, donde los recursos no son un problema y donde probablemente pueda acceder a cualquier medicamento, la terapia dual incluye la metformina con alguno de los dos siguientes, los inhibidores del SGLT2 o los análogos del GLP1. Pero esto siempre y cuando el costo no sea un problema. Entonces, adicionalmente, cuando uno va a decidir cómo escoger entre si selecciona los inhibidores del SGLT2 o el GLP1, uno debe mirar si el paciente que tiene cumple con alguno de los criterios de esos estudios en los que más se beneficiaban los pacientes. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una glicosilada de 9.5%, por ejemplo, y adicionalmente es un paciente que tiene enfermedad renal crónica o que tiene falla cardíaca, como habíamos visto, esos estudios nos decían que probablemente se beneficie de inhibidores de SGLT2. Pero si lo que tiene es una enfermedad cardiovascular establecida, que sea aterosclerótica, ese paciente se va a beneficiar más del GLP1. Entonces, así es que nosotros debemos decidir cómo abordamos nuestra terapia dual. Entonces, si nosotros miramos la guía, es precisamente eso lo que nos dicen. Cuando predomine la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, prefiera usted el GLP1, mientras que si lo que predomina es la falla cardíaca o la enfermedad renal crónica, prefiera los inhibidores del SGLT2. Pero entonces la guía también nos plantea las situaciones en las que estos pacientes no tengan esto y que adicionalmente nosotros estemos buscando otros objetivos. Por ejemplo, que lo que queramos hacer es disminuir el riesgo al máximo de que ese paciente pueda presentar una hipoglicemia. Entonces, para disminuir el riesgo de hipoglicemia, más que escoger uno puntual, es no escoger uno en específico que tiene alto riesgo de hipoglicemia, que son las sulfonilurias. Del resto sí podemos escogerlo, ya que estos no presentan tanto riesgo de hipoglicemia. Ahora, si lo que estamos buscando es una disminución del peso en el paciente, probablemente el que más se beneficie es del GLP1, del liraglutide, que es el que está aprobado por la FDA para el manejo de la obesidad. Y si estamos en un sitio donde los recursos son un problema, donde el costo puede llegar a dificultar al paciente, ahí es cuando nosotros deberíamos considerar el uso o de sulfonilurias o de tiazolidinedionas. Recordando los considerables efectos adversos que pueden tener esas tiazolidinedionas, probablemente se beneficie de las sulfonilurias vigiladas estrictamente para disminuir el riesgo de hipoglicemia. Entonces, de esa forma debemos nosotros escoger o abordar ese paciente según las características de cada fármaco, pero en condiciones ideales es más o menos el esquema que debemos seguir. Ahora, si nosotros nos llega el paciente ya con una glicosilada mayor al 10% o una glicemia aislada mayor a 300, ese paciente de una vez se tiene que ir con insulina, porque por más de que nosotros le hagamos inclusive una terapia triple, no vamos a alcanzar a bajarle la glicosilada porque los porcentajes sumados no dan, los porcentajes que logra bajar cada medicamento no van a dar. Entonces ese paciente se tiene que ir con insulina. Listo, entonces este es nuestro primer escenario del paciente que acabamos de diagnosticar y que le estamos comenzando la terapia. Ahora nosotros le decimos a ese paciente, listo, comience esto y nos vemos en 3 meses. Cuando él llega a los 3 meses le volvemos a tomar esos exámenes y miramos, si el paciente sigue fuera de las metas, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es titular las dosis de esa metformina, aumentarlas y ver si en los siguientes seguimientos, cada 3 meses, ha mejorado el paciente con esas dosis más altas de metformina. Si ya definitivamente no ha mejorado, a pesar de que ustedes suben varias veces las dosis, podemos considerar el inicio de terapia dual. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es o pasar al que estaba con monoterapia a terapia dual o pasar al que estaba con terapia dual a terapia triple. Entonces,
El que estaba con monoterapia con metformina, pues le vamos a añadir o el inhibidor de SGLT2 o el GLP1 de acuerdo a los factores de riesgo y dependiendo de si estamos en un sitio con carencia de recursos. Si lo que estaba era con terapia dual y no le funcionó, entonces pasamos a terapia triple, con metformina y con dos más de los otros antidiabéticos que tengamos dentro de nuestro arsenal. Tener cuidado con combinar los GLP-1 con los inhibidores del DPP-4 porque finalmente es la misma vía y si ya en un principio vimos que no tuvo mucho éxito, probablemente no se vaya a beneficiar mucho de esta combinación. De resto lo podemos combinar como nosotros queramos, siempre pensando en las reacciones adversas y precauciones de cada uno de los medicamentos. Y si vamos a mirarle la glicosilada y está mayor a 10%, la glicemia mayor a 300, ese paciente entra a insulinoterapia. Entonces finalmente es eso lo que nos muestra la guía. Te sugiero que tengas el video en esta imagen y trates de procesar este esquema que nos plantean la Asociación Americana de Diabetes para abordar a nuestro paciente. Esto es todo por este video. En el siguiente video vamos a hablar cómo abordamos ese paciente que nos llega con glicosiladas superiores al 10% o que tiene glicemias mayores a 300 miligramos de decilitro o que es refractario a la terapia triple y requiere insulinoterapia. Hablaremos de estos principios de la insulinoterapia en el siguiente video.